Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Bendiciones para todos mis amados amigos, hermanos. Hoy estamos aquí en el conversatorio, otra vez gracias a Dios, para continuar con el tema de la semana anterior que estábamos dándole algunos consejos para el cuidado de los ancianos. Así que eso es lo que estamos acá haciendo hoy para ayudarles a ustedes que están al cuidado de esos adultos mayores, de esos ancianos que están necesitados de su apoyo. Y entonces estamos con la segunda parte y vamos a iniciar este tema de hoy. Vamos a leer un texto bíblico que es la forma más hermosa, dale gloria a Dios, cuando nosotros hacemos los programas. Y vamos a ir al texto bíblico que creo que es el más indicado, Mateo 19:19. Si lo tienes por ahí, Fermina. Amén, amén. Sí, claro, mucho gusto. Dice su palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mensaje, un versículo muy, muy, muy importante y es un versículo con promesa, donde Amén. nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Y amén. ahí el Señor nos está hablando. En Amén. el Antiguo Testamento es donde encontramos la promesa, pero también nos Amén. está diciendo ahí, añadiéndonos también en el Ujú. Nuevo Testamento, que nosotros debemos honrar al padre y a la madre para que también así podamos amar al prójimo. Si no Correcto. podemos hacer algo que debiera ser más sencillo, como amar al padre y a la madre, Ujú. ¿cómo vamos a amar a alguien más que no es nada de nosotros? ¿Verdad? Hablando de un vínculo sanguíneo. El padre y la madre que debiera ser lo más especial para nosotros. A veces cómo le cuesta a la gente demostrarle el amor y honrarlos a ellos. Así que hoy quisiéramos iniciar con este texto bíblico y darle gloria a Dios, ¿verdad, Fermina? Porque el Señor nos enseñó a través de la experiencia el cuidado de nuestra madre. Fermina cuidó a su madre algunos años, no sé cuántos la cuidaste, Fer, a tu mamá. Bueno, yo mi madre la crié más o menos como 15 años, por ahí, como 15 años. Bastante, bastante. La mayor. Sí, en mi caso me tocó cuidar a mi mamá 11 años. Así que, bueno, le damos gracias a Dios porque no fue fácil. Déjenme decirle hoy que le vamos a dar consejos a ustedes. No fue fácil, son etapas que uno no puede imaginar que uno va a vivir cuidando a un padre o una madre, o a ambos. A veces algunos hijos cuidan a ambos padres, pero hoy quisiéramos enfocarnos más bien en los consejos que le pueden ser útiles a ustedes, que sí, quizás están en este momento iniciando la tarea o que la pueden iniciar en cualquier momento, porque eso no es algo que nos avise, es un de repente, ¿verdad, Fermín? Así es, mi hermanita, así es. De repente uno no espera que uno quizás piensa, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y llega un momento dado que en cualquier momento se le presenta la situación, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Tratar de todo lo posible de hacer lo correcto delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y vamos entonces a empezar a desarrollar el tema. Sí, amén. Hablemos un poco acerca del entorno familiar de las personas mayores. Es muy importante para la salud de ellos que ellos tengan un buen entorno familiar. Lamentablemente, en la mayoría de los casos que hemos atendido nosotros como organización y los que hemos visto tal vez más cercanos de algún familiar,
no ha sido así, no ha sido agradable para el adulto mayor y la adulta mayor, ha sido para ellos una amarga experiencia. Porque en estos casos hay que pensar en ambos, hay que pensar en los adultos mayores que necesitan cuidado y los ancianos, que ya hablamos de la diferencia, que de los 65 años a los 75 es la edad adulta mayor, que de los 75 en adelante los podemos llamar ancianos. Así que Correcto. ambos pueden necesitar cuidado porque las personas de 65 años muchas veces tienen alguna enfermedad que iniciando ahí la etapa de su tercera edad necesitan mucho cuidado y los ancianos siempre necesitan ese cuidado especial. Así que el entorno familiar, como le decía, es muy importante que sea un buen ambiente para ellos. Me recordaba ayer un estimado hermano en Cristo y también miembro de nuestra organización, el cual le amamos mucho y le respetamos, como a todos los que estamos trabajando unidos en FUDA Costa Rica, acerca de cómo él ya es un adulto mayor y me decía: mi hermanito Ronald, lo saludo cordialmente y un abrazo para ti, que me recordaste ayer el tema de cómo muchas veces los hijos pelean porque no quieren ninguno, Fermina, y usted lo vivió también, ninguno quiere hacerse cargo. Entonces resulta ser que la persona mayor que necesita la atención especial, que necesita el apoyo de la familia, está en medio de esta horrible pelea de los hermanos, de los primos, de los tíos, porque todos se quieren meter, pero en resumidas cuentas no todos cuidan o no todos sacan el tiempo para hacer algo por esa persona mayor. Muchas Así veces es. es muy fácil criticar y decir: es que ese lo va a cuidar porque quiere quedarse con su plata. Ese lo quiere cuidar porque se quiere quedar con esto y quiere hacer lo otro. Y es muy fácil criticar, pero solo las personas que realmente hemos vivido esta experiencia podemos decir lo que es estar en esos zapatos, lo Correcto. que es padecer por causa de todo eso y padecer con el adulto o la adulta mayor en las etapas más difíciles porque los otros hermanos y hermanas no estaban. La madre tuvo más hijos, pero en el momento más difícil de su vida, muchas veces solo uno de ellos. Y muchas otras veces, lamentablemente, ni aún sus hijos. Algún otro familiar y muchas otras veces un extraño, un cuidador. Alguien contratado que la persona no sabe ni quién es, pero que si lo trata con amor, se puede ganar la amistad de esa persona mayor. Así que Así es. ese ambiente del que quiero hablar con Fermina hoy, con todos ustedes, de peleas, de no, yo no lo puedo cuidar hoy, no, lléveselo a Juana, no, Juana no puede porque Juana tiene que ir al mercado, no, entonces déselo a Ana. Y ese ir y venir de la persona mayor, de sentirse como un objeto, porque no se piensa en ese momento cómo se sienten ellos. Y yo quisiera Cierto. hoy darles un mensaje con mi hermana Fermina para crear conciencia, porque es muy fácil cuando la persona está viva y está allí y usted la ve y esa persona necesita su atención total, 24/7, que fue nuestro caso. Estar ahí siempre. Nosotras, yo no sé cuántas veces yo exploté en llanto, pero lloraba escondida para que mi mamá no me viera y para que ella no se sintiera triste porque yo lloraba. De alguna situación, de verla a ella tan impotente, de ver que me sentía a veces tan agotada, tan extremadamente agotada y saber que no había quien me ayudara. Intenté buscar ayuda con los familiares, pero es muy fácil decir: sí, yo voy. Y solamente palabras, porque nunca Y estuvieron ahí. Así que creo que puedes decir tus hechos. así es, Patricia, así es, mi hermanita, porque de igual manera me pasó a mí también con mi mamá. Yo tuve que
luchar, a veces tenía que buscar hasta personas que no eran mi familia para que me la Ujú, cuidaran, quizás porque también tanto el anciano como el que cuida, ujú, uno también se desgasta, uno también se totalmente. desgasta, uno también tiene sus compromisos, también uno tiene que ir al doctor y todas esas cosas, llega un momento en que uno se siente tan cansado, y Ujú, solamente con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Yo, bueno, como les decía, mi consejo, porque sinceramente, más cuando es la madre o el padre de uno, como es lo dice la palabra, no hay palabras, no hay dinero, no hay nada, es nuestra madre, es nuestro padre, si fuera el caso. En mi caso, ¿verdad? Como usted igual, nuestra madre, ¿verdad? Con mi ujú, papá no tuvimos ese problema, esa situación. No llamémosle problema porque realmente no es un problema. Sinceramente, ujú, ellos dieron lo que dieron, entonces uno lo hace con amor, sin esperar nada a cambio, sin esperar a veces realmente hacer las cosas para Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a esperar a que nuestros hermanos o los demás familiares ayuden, es difícil, porque no todos están de acuerdo. Y como ujú, decía Pati, a veces critican porque el honrar a padre y madre no es solamente el hecho de decir, tome, ahí está ese dinero para que te ayudes. No, ujú, yo siempre decía, mi madre se alegraba cuando algunos llegaban, no importa si 1.000 pesos le daban o no importa si solo el hecho de llegar y saludarle y estar ahí un ratito con ella, para ellos era un montón. ujú, Pero lamentablemente igual, no había veces, se pasaban meses, semanas, meses tras meses que no llegaban a ver. ujú, Y ella siempre preguntando por el fulano, por el otro. Que fue algo terrible. Esa experiencia que yo viví, para la gloria y honra de Dios, yo siempre dije, Señor, ayúdame porque solamente tú me puedes ayudar. así Ayúdame es. a darle el fin a mi madre porque está conmigo y no importa si los demás no me ayudan. No era el hecho de que me dieran dinero, porque gracias a Dios, pues económicamente no estábamos mal, Ujú, pero era el hecho de que vinieran a verla, a estar con ella. Y lamentablemente, hace poquito vino una amiga mía aquí y me está contando, la mamacita de ella, creo que ella tiene casi 100 años y están ujú, pasando una situación igual parecida. ujú. No quieren, la cuida una hija, pero la hija no quiere dársela a la otra porque hay un interés ahí también. Y es que triste y lamentable es cuando quieren a veces hacer las cosas sin amor o a veces por el dinero, que pasa Ujú, también, ¿verdad? sí, Entonces, eso es terrible porque al estar interesados, entonces tampoco, ni la está cuidando bien, porque la señora tiene tiene una pensión, y entonces, pero no, y no quiere dársela a la otra que quiere cuidarla, que no le interesa. Vea qué terrible hasta los puntos que llegamos, ujú, y lamentablemente, ¿quiénes son los que sufren? Por esa anciana. ujú. Ya ellos dieron todo, quizás dieron todo por sus hijos, y después de qué manera les están pagando, ¿verdad? Es Mm, terrible, no sé. esa es la parte, Fer, que es como la más importante que debiéramos ver hoy. Sí. Quisiéramos que las personas puedan cre- crear conciencia, un momento de reflexión de cómo están afectando a los ancianos, Ujú, sí, cómo se sienten ellos. Es que no es solo cómo se siente uno, están las dos partes. Nosotros como cuidadoras que correcto. fuimos de nuestras madres ancianas y otros muchísimos cuidadores que son incontables, que Ujú, están en la misma batalla, luchando con hermanos, con hermanas, con situaciones de pleitos, de demandas, increíble, pero hay hasta demandas, Fermina, sí, claro. Sí, sí, entre las sí. mismas familias. Y hay Y es- casos terribles en que intervienen de una manera abrupta para quitar el adulto mayor de donde estaba. También eso es importante para ver y llevárselo a alguno de los hijos para otro lugar. Mire, todos esos cambios bruscos, todos esos problemas de denuncias, todos esos problemas entre hermanos que se niegan y que el adulto mayor está escuchando ahí, que sus hijos no quisieron venir, que sus hijos estaban discutiendo, que sus nietos querían verlos, pero los hijos no los dejaron.
hay un sinfín de cosas que suceden alrededor del cuidado del adulto mayor. Y esa persona mayor sufre. Yo quisiera, por favor, que hoy todos podamos ver claramente que no estamos hablando de un objeto, no es un maniquí lo que mueven de un lugar a otro. No es una cosa, es una persona. Y es la persona que debiera ser la más valiosa en nuestras vidas. Imagínense si es algo tan especial, una madre, un padre, que el Señor nos dice en su palabra lo que leímos ahora en el versículo, el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento, Fermina? Necesita volumen en el audio. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Incluso es un mandamiento hasta con promesa, y te irá bien en la vida, porque ya Amén. serán alargados. O sea, el Amén. mismo Señor. Es que aquí tenemos el manual de todo, qué tremendo. En la palabra está todo el manual, todos los consejos del Señor. Por Así algo el es. Señor lo decía, puso ese mandamiento ahí. Qué increíble. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando ya uno está ancianito, estamos ya, las personas están ancianas, ya necesitan de otros cuidados, de sus hijos. Y una Así promesa, es. un mandamiento con promesa. Amén. Bendito. Así que eso es lo que tenemos que hacer exactamente, es honrar, es dar honor, es reconocer lo bueno que alguna vez hizo ese padre o esa madre por nosotros. A veces en los procesos de cuidado, en esas etapas que, como le decía, son difíciles, porque son cambios de vida tanto para el cuidador como para la persona mayor. De pronto, en el caso nuestro, nosotros ya vivíamos solos. El hijo ya se había casado, ya había hecho su vida, ya tenía su familia. Nosotros estábamos, mi esposo y yo, disfrutando la experiencia de vivir solos de nuevo. Cuando sucede lo que le pasó a mi mamá y viene ese derrame, segundo derrame, que la dejó discapacitada, y nosotros nos hicimos cargo de ella. Así que la vida nos cambió a los tres. A ella, que fue una persona tan trabajadora y tan activa, porque ya en una etapa así de la vida, estando en una silla de ruedas, sintiéndose que ya ella no tenía la misma vida, que ya no caminaba, que ya no podía hacer todo sola, que dependía de mí para que estuviera con ella haciendo las cosas. Y de verdad, la vida me cambió a mí porque me sentí como un águila que encierran en una jaula y ya no podía volar porque ya tenía que estar en casa 24/7 cuidando a mi madre. Y no es que le duela a uno cuidarla, uno lo hace porque si uno no la amara nunca se hubiera hecho cargo de ella, Fermina. Así es. Cuidaste a tu mamá 15 años porque la amabas Así es. y fuiste criticada por tu familia por el cuidado que le diste a tu mamá, y yo fui criticada también porque la gente no entiende. La gente no entiende lo que uno hace. Critican si uno los cuida y si no los cuida también, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos hacer, aunque no sea fácil, es cuidarlos. Es darles a ellos lo mejor que podamos dar en los últimos años de su vida, que uno no sabe cuántos van a ser. En mi caso fueron 11 años, en el caso de Fermina 15. Pero sí, lo que queremos hacer ver es la importancia de que la familia valore, dele honra a las canas de su madre o de su padre, o de ese pariente, o de esa persona mayor que no tiene ningún vínculo sanguíneo con usted, simplemente a usted le pagan por cuidarla, pero hágalo con amor. Porque sabe, yo me acordaba ahora, Fer, un pasaje bíblico también que dice que lo que uno siembra, uno cosecha. Correcto. Y sí, así es. Y muchos hijos y mucha familia a veces dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me va así? Y yo le pregunto hoy,
usted ha honrado a su padre y a su madre. Y como decía Fer ahora, honrarlos no es solo darle dinero, es que ellos necesitan que estén ahí. Así Correcto. que los problemas entre la familia con respecto al cuidado deberían de resolverse de la mejor manera. Yo creo que cuando los padres ya son ancianos, todos los hijos son adultos y deberían de comportarse como tales, comportarse Sí, con claro. madurez y darle respeto a esta persona mayor y tomar decisiones que no sean egoístas, porque muchas veces los hijos solo están pensando en ellos. Ah, no, que si cuido a mamá ya no puedo ir al cine. Si cuido a mamá ya no puedo ir a las clases de natación, porque hay gente que se pone a darle prioridades a otras cosas. Así es, Entonces ¿verdad? se ponen ellos antes que aquella persona que un día los cuidó, la que nos arrulló de bebés, la que nos brindó el apoyo o el cariño, el tiempo, todo en la niñez. Y en la adolescencia, que es la etapa más difícil que pasamos, casi que, bueno, yo creo que todos los seres humanos, Sí, claro. nos soportaron las mamás, Sí. nos tuvieron que soportar. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos a tener paciencia con ellos? Tener paciencia, sí. Ujú, Hay que tener esa paciencia con ellos. Yo ya le decía, a veces se ponía a llorar y me decía que ya yo no sirvo para nada. Entonces yo le decía, ujú, tranquilo, ya te dio lo que tenía que dar. ujú, Tranquilita, ahora solo coma, beba, descanse, duerma y eso era lo que yo le decía, le dije, tranquila, ya usted dio lo que tenía que dar, ya usted dio ujú, y ya ahora nos toca a nosotros y eso era lo que yo le hablaba a ella, ¿verdad? Cuando se ujú, ponía así, una etapa que se ponía muy triste, ya después, como la enfermedad ya era una enfermedad que iba ahí, como dice, una muerte silenciosa, porque era poco a poco que ella iba perdiendo su memoria, pero más bien para tantos años de estar así, ella más bien, al final ya más bien estaba casi que se veía mejor que como al principio. Y ujú, tal vez el cuidado tenía que ver mucho, eso me dijo la doctora, que era el ujú, cuidado que más bien para esa enfermedad ella había durado demasiado, porque mi mamá empezó, más o menos fueron casi 25 años, o sea, con esa enfermedad. Ya cuando ella se grabó más, fue como si, bueno, como 15 años que ella sí había que cuidarla más, ujú, tener cuidado de que no se levantara, porque cuando uno la veía se levantaba y se caía, entonces eso de todo el tiempo. Ella estaba sentadita y cuando la veía uno se levantaba y y se mareaba y se caía. Entonces había que estar con este cuidado. Y como dice Patrick, realmente es muy difícil ver cuánto los hermanos a veces no quieren cooperar. Tenía ujú, una hermana que estaba sola, que tenía toda la libertad de venirse. Yo le dije, venga, siéntese conmigo aquí, ayuda, entre las dos la cuidamos. Como decía Patria ahora, ella no tenía tiempo, no podía, no, porque ella tenía que pensar en las cosas de ella. mm, Y así sucesivamente. Entonces, es difícil, pero a la vez también uno se siente tranquilo, en paz ujú, con Dios, porque lo amén, hizo de la mejor manera que pudo, quizá tal vez no la totalmente la correcta, tal vez por falta de experiencia, ujú, por falta a veces hay cursos que dan para que cómo ujú, ayudar al adulto mayor, cómo cuidar al adulto mayor. Yo fui a una capacitación, recuerdo que me lo dieron en el hospital, que ujú, es muy importante también, porque a veces uno tal vez no sabe cómo cuidar a los pies, me explico, entonces es muy importante también eso. así es. Y igual, hacerlo para el Señor, hacerlo recordando que más si es una persona que no es nada de uno, pues si están pagándole con razón, con más, hay que hacerlo con amor. Pero si Amén. es un familiar, si es su papá o su mamá, pues también, principalmente, con más razón todavía, pues se cuidan, todo, dar todo por ellos, porque ya ellos dieron. Y es una promesa. Y después, como dice Patri, lo que el hombre siempre se recoge. Sí, quizás yo me hice la pregunta cuando yo veía tanta indiferencia de mis hermanos con mi mamá y yo me decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué será que mi mamá fue mala? Porque yo no recuerdo a ella, no la recuerdo, cuando joven, ya, y como quizás nosotros éramos más de las menores, y yo decía, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta indiferencia de mis hermanos con mi mamá? Yo me hacía me hacía la pregunta.
Ujú. Y si fuera el caso que de ahí también yo siempre decía, no podemos culparla a ella si fue que tal vez, si fue que fue grosera o concha con Ujú. nosotros, Ujú. porque tuvo muchos hijos, fueron 12 hijos que ella tuvo. Mi papá quizás no fue un esposo completamente bien ejemplar, tal vez con ella, Ujú. hablando de mi madre, ¿verdad? Porque ya era mi padre, ya era otro tema. Este, y si fuera el caso, a veces tenemos que cortar con eso, tenemos que olvidarnos de que si nos maltrató o no nos maltrató, Hay que cortar con eso, perdonarlos. y hay que perdonar y Es perdonarnos, esencial. Ujú. esencial, el Ujú. perdón. Y Ujú. sea lo que sea, una vez yo dije, le dije a una hermana, le dije, sí, bendito sea Dios, porque mi mamá, le digo yo, a pesar de que fueron muchos hijos y todo, nunca nos dejó botados, nunca nos abandonó, nunca nos dejó ahí, Ujú. nos regaló o nos dejó botados. No, ella, sea como fuera, nos crió a todos. Entonces yo creo Así es, amén. que debemos devolverle, por favor. Así Debemos es. devolverle, debemos ser. ¿Por Amén. qué? Porque uno ve tantos casos de familias y cuántos adultos lo que hacen es que van y lo meten a un internado, ahí lo meten a un A un asilo, hogar, ahí sí. a un hogar de ancianos, ahí Ujú. pagan y nada más para quitarse el peso de encima. Sí, es muy terrible. Vamos a darles 3 consejos a las personas que nos están viendo. 3 consejos importantes para el cuidado de esos adultos mayores y ancianos que usted tiene a cargo o Mm. que está pensando ayudar a cuidar a algunos o que en cualquier momento, como le decía, puede ocurrir una situación y tendría que hacerse cargo de esa persona que es su padre o es su madre. En primer lugar, no los hiera emocionalmente. Cuando le digo que no lo diera emocionalmente es lo que le decía anteriormente, es que muchas veces los hijos piensan en ellos, en que no puede cuidar por esto, que no cuida por el otro, que lo cuide este, que lo cuide el otro. Y eso es una forma de herirlos. Herirlos Claro, cuando ellos sienten que de ahí ellos dieron todo por los hijos o dieron lo que pudieron por los hijos, porque algunos de ahí tal vez no fueron perfectos pero no, merecen nuestro perdón y nuestro amor y nuestra paciencia y no es fácil. Dios nos ayuda a todos los que tenemos que pasar por ese proceso para ser agradecidos, para honrarlos, para valorarlos, para darles lo mejor que podamos dar. Así que no los hiera emocionalmente, porque cuando los hijos se pelean entre ellos están hiriendo a sus padres. Cuando los nietos, cuando no pueden llegar a visitarlos porque los padres se lo impiden, también están hiriendo al adulto mayor o al anciano. Así que, sí. por favor, no lo diera. Ese es mi primer consejo. Su primer consejo, Fer, o el Bueno, mi mismo. primer consejo también, de igual manera, tratar de no herirlos en ninguna forma, ni tal vez decir, a veces tal vez ellos, porque hay tal vez, por ejemplo, mi mamá rotundamente ya no podía levantarse solita ni nada, pero Ujú. hay otros ancianitos que tal vez ellos quieren hacer algo, entonces también es otra cosa que a veces no les permiten, tal vez ellos pueden quizá lavar su platito y Ujú. quizás les Ujú. digan, no, 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 quítese, yo lo puedo hacer, vaya, siéntese. Eso es una forma también de herirlos, ¿verdad? Porque si ellos todavía pueden hacer algo, hay que dejarlo, Hay que no quitarles ayudarlos. ese Ujú. impulso, ayudarlos, Ujú. sí, y no quitarles el impulso, porque ellos también quieren sentirse inútiles todavía, porque Correcto. todavía hay personas que todavía ellos pueden hacer sus cositas Sí, con el así cuidado, ¿verdad? es. Con supervisión ahí. Entonces, Así eso sería un es. consejo muy importante también. Sí, ese es un refuerzo del consejo que dimos la semana pasada, pero que sí es muy importante recordarlo, que es el hecho de que ellos necesitan sentirse útiles, así como Fermina le tocó con su mamá el cuido y también la ayudó, la apoyaba para que la mamá, que era lo que hacía su mamita, que pelaba los frijoles. Sí, le gustaba pelar frijoles y todavía cuando ella todavía estaba un poco mejor, ella le Ujú. encantaba pelar frijoles, le encantaba desgranar maíz, que a veces teníamos, ella quería, cuando hacíamos chorreadas, raspar el maíz, pero ahí sí no la podíamos dejar porque nos daba miedo que se cortara, que era más Ujú. peligroso. Pero Ujú. entonces yo la ponía ahí para que ella se sintiera útil, que ella todavía podía hacer algo. Eso está Así muy es. importante.
Es muy Ujú. importante, no se les olvide, por favor, que usted pueda hacer sentir útil y amado a esa persona mayor que tiene a su cargo. El segundo consejo que le daría sería, por favor, visítelos o llámelos por teléfono. Ahora está la videollamada. Alguien le puede ayudar al adulto mayor y si no hay quien le ayude a atender el teléfono por videollamada, por favor, llámele, que escuche su voz, que cuando sea el cumpleaños no lo olvide, apunte la fecha, llámele, dígale feliz cumpleaños, papá o mamá o a ambos. Dígale feliz Navidad. Acuérdese que ellos están ahí, que mientras viven necesitan emocionalmente un te amo, un te quiero, necesitan una caricia. Yo aprendí con mi mamá porque no fue fácil, ella como que en esa parte afectiva le costó mucho, seguramente nunca tuvo mucho amor, no recibió y no sabía darlo. Así que cuando ya fue el último año, recuerdo que el Espíritu Santo me enseñó a veces a acariciarle la cabecita, a besarle la cabecita y a decirle te quiero y a decirle te amo. Y algunas cosas que le doy gloria y honra y honor a Dios que me enseñó a hacer, porque a veces uno no sabe cómo, si ellos no están abiertos a recibir ese amor. Pero le hizo bueno a ella y a mí también, porque eso me sanó mucho de mi infancia, de muchas cosas. Así que no olviden visitarla, no olviden llevarle los nietos, no olvide las fechas especiales, es muy importante. Ese sería el segundo consejo, Fermina. Sí, eso es muy importante, darles a ellos, traer a sus nietos, más cuando ellos están todavía bien de su memoria, ¿verdad? Porque hay ancianitos que pueden estar muy ancianitos, pero siempre tienen su memoria y pueden tener cualquier otra enfermedad o dificultad que tengan o discapacidad, pero ellos su memoria, si la tienen bien, es tan importante. Porque yo me recuerdo que mi mamá, a pesar de que la mamá ya era de Parkinson, ella siempre se acordaba de sus nietos, los Siempre se recordaba todos los acuerdan, días. sí. Y eso de visitarlos es muy importante, una llamada de visitarlos, de poder estar un ratito compartiendo con ellos. Es muy importante porque eso los hace ellos sentir que los están apoyando, que la familia está ahí Ujú, y dejar de lado todo aquello que sienten que si fueron groseros, no, todo eso hay que dejarlo atrás, ya eso es pasado. ujú, ¿Por qué? Porque tenemos que cortar, romper con esas cadenas, porque el ujú. día de mañana nosotros también vamos a ser ancianos Sí, y todo es así una es. cadena, ¿verdad? Entonces, Ujú, así es es. eso, ¿no? Sí. Y el último Ujú. consejo sería eh, que cuide, por favor, que ese anciano o anciana esté bien emocionalmente. Cuidarlos que estén emocionalmente significa que hay cosas que no debemos hablar delante de ellos. Si usted va a discutir con sus hermanos o con su esposo, con sus hijos, evite hacerlo delante de ellos. O evite que ellos le escuchen si usted tiene problemas o si tiene ira o si tiene cualquier cosa que pudiera a ellos hacerles sentir mal emocionalmente. Y todo lo contrario de que puedan sentirse heridos, más bien usted pueda ser un instrumento para que ellos estén sanitos. Dele el abrazo, dígale el te quiero, dele detalles, eh, hágale sentir importante y especial. No es fácil porque muchas veces quizás una persona anciana se levanta eh, sucia en la mañana y ese ambiente, ¿verdad? De una persona enfermita y que estás toda sucia de que se hizo en el pañal, se ensució el pañal. Y el olor y el estar ahí cerca, a veces a uno como que le causa náuseas o somos seres humanos. Y no significa que porque los amemos no vamos a sentir un día náuseas de algo, porque a veces es muy desagradable. Pero hay que hacerlo, hay que tratarlos bien, hay que de verdad que valorar que están aún ahí, porque no sabemos en qué momento Dios se los va a llevar. Y que cuando ese día llegue,
nosotros les hayamos amado, les hayamos cuidado y hayamos cuidado que estén emocionalmente bien, con todo lo que podamos hacer especial y con amor por ellos. Fermina, el último consejo. Sí, el consejo es que realmente hagamos todo con amor. Y principalmente lo más primordial es el amor hacia nuestros familiares. Puede ser que también no solamente mamá o papá, hasta un hermano puede ser un hermano mayor. Es cierto. Tener el amor, pedirle mucho el consejo que les daría yo es que busquen primeramente a Dios, que le piden a Dios que les ayude, que no importa si los demás no lo están haciendo, los hermanos, si usted está a cargo de esa persona, siga amándola, siga cuidando, dele todo lo que pueda, haga todo para que el día de mañana que ya no esté, uno no siente en su conciencia que no hice bien, porque no lo hice, porque no, es el consejo que les puedo dar es ese, ¿verdad? Si alguien que esté cuidando a algún anciano, sea su mamá, su papá, un hermano, un tío, no sé, porque hay muchos casos, de tantos casos que hay, ¿verdad? Que lo hagan con ese amor, que traten de cuidarlo lo más que puedan, esa persona no lo hieran con palabras, no digan que no sirve para nada, o que yo sé que va, que ya estoy cansada, no, nada de esas palabras, háganlo todo con el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, así también hagámoslo para ellos, y que el día de mañana que ya no estén con nosotros, no nos tengamos eso en la conciencia, ¿verdad? Que así no lo es. hicimos bien. Y es mi mejor consejo que les puedo dar, ¿verdad? Por esta noche. Así es, amén. Creo que los cuidadores también necesitan saber que ahí tenemos a Dios. Cuando creo que Fermina, por ser una hija de Dios también y que somos mujeres de fe y que siempre estamos buscando en la palabra de Dios la esperanza, la paz, en la oración, creo que también puede sentir o identificarse con lo que les voy a decir. Cuando nosotras nos sentimos en algún momento de las etapas del cuidado cansadas, abatidas, pasando por momentos muy difíciles de nuestra vida, al cuidado de nuestras ancianas, acudíamos a Dios. Muchas veces ya cuando uno sentía que nadie le iba a ayudar, que estaba cansado, que hasta enfermas, cuidamos de nuestra madre. Momentos de enfermedades que fueron muy difíciles, que a veces yo recuerdo que tuve algún dolor tan intenso y que me afectó mucho la columna ya en los últimos meses, y a veces no me aguantaba mi mamá para levantarla, para pasarla de un lado a otro, era muy doloroso y lo único que hacía era orar y decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios que me ayudó en ese momento, creo que no hubiera podido atender a mi mamá. Creo que no hubiera podido cambiarle el pañal o no hubiera podido mudarla, porque a veces el dolor era tan extremo que yo sentía que ya no podía más. Y por esa razón busquen a Dios, cuidadores, para que les dé fuerzas y les ayude en los momentos de cuidado y que sea una experiencia agradable y no sea una carga pesada, porque eso también Dios lo puede hacer. Nos despedimos. Fermina. Amén. Dios me les bendiga a todos en esta noche y espero que estos consejitos sean de mucha utilidad para todos los que estén cuidando sus ancianitos, y que Dios les bendiga grandemente y que Dios les dé la fuerza necesaria para que puedan salir adelante, ¿verdad? Cuidando esos ancianos que es tan importantes, y que Dios los va a recompensar grandemente. Tengan la fe y la certeza que Dios está con ustedes. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Esperamos que los consejos que les hemos aportado en esta noche sean de verdad útiles para ustedes. Van a ser útiles si los ponen en práctica. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.